Hola, buenas noches. Estamos aquí en el directo. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Vamos a tener hoy un directo con Nieves Martínez, que tenemos como invitada. Vamos a ver si me manda una solicitud. A ver, acabo de aceptar. Hola, Hola, hola. ¿cómo estamos, Nieves? Muy bien, querida. Un gusto estar contigo en tu canal, tu espacio. Gracias por invitarme. Un placer, corazón. Bienvenida a lo que es a mi canal y bueno, y el gusto es mío de que compartas aquí en mi canal lo que es tu nuevo libro, que vamos a hablar sobre ello. Y bueno, comentaros que Nieves tiene lo que es un libro que ha escrito de espiritualidad, que es maravilloso, ¿vale? Para aquellos que les pueda interesar. Y es de la adversidad a la plenitud, mi proceso de sintonía con el ser, de Nieves Martínez. Este libro, ¿cómo lo pueden conseguir tú, las personas que le puedan interesar? Que lo tienes En en redes Amazon. sociales, en En Amazon. Eso. Amazon lo Y en tu encuentran página web también lo perfectamente. tienes. Lo llegan en cualquier parte del mundo. Bueno, no es tan nuevo. El libro tiene ya casi 4 años. Este es parte de este proceso. Estoy ahora trabajando en mi segundo libro. Pero es un momento justamente donde ahora ha tomado más auge, porque quizá cuando salió al mercado, digamos que todavía no había tanta gente despertando, y ahora hay muchísimas personas ya en este proceso de reconexión, de querer entender y de además empezar a despertar y a entender que eres ese ser divino encarnado y que lógicamente todo lo que estás viviendo tenía un propósito. Entonces este libro justamente a lo que te lleva es a comprender esta parte, corazón. Esta parte que muchas personas cuando están en ese proceso de despertar, ¿no? Más Exacto. o menos, que tiene como una guía pues para ese descubrimiento, ¿no? Más o menos. No, en realidad el libro es un recuento de mi propia historia, de entender el para qué has vivido todo tipo de adversidades en tu vida, ¿eh? Entonces, en el momento en que tú empiezas a leer el libro, vas entendiendo que es mi propia historia de vida desde los 5 años, desde todo lo que tuve que ir viviendo en la escuela, el bullying, de diferentes circunstancias. Yo soy de Madrid y yo vivo en México, ¿no? Pero justamente el entender todas esas circunstancias, ¿para qué sucedieron? Porque la mayoría de las personas se quedan en posición de víctimas, sintiendo que la vida está nada más haciéndoles fregaderas, como decimos en México, ¿no? Te está fregando y una tras otra, y que tú eres aquí, Dios mío, todo lo que me sucede y cómo, y qué hago yo con todo esto. Pues nada, todo lo que te ha sucedido, bella alma, bajo mi visión, bajo mi perspectiva, es algo que todo ha sido planeado por ti mismo, ¿eh? Desde antes de bajar a este plano. ¿Para qué? Tú dirás, pues, ¿por qué voy a querer yo vivir tantas locuras? Bueno, pues por varios motivos. Uno, porque estamos cerrando un ciclo cósmico que es importante. Entonces, ese ciclo, esas vivencias de este momento te sirven para cerrar toda una serie de programas, de creencias, de situaciones que traes contigo cargando, no solo de esta vida, sino de otras vidas, y que es momento de cerrar, porque estamos cerrando todo este periodo cósmico tan importante para dar este salto y recordar quién eres y pasar como ser humano al siguiente proceso, en el siguiente nivel evolutivo. Porque parte de este proceso para pasar al siguiente nivel evolutivo, lógicamente, me lleva a recordar que no soy este vehículo físico viviendo de pronto ratitos o chispatos espirituales como cree la gente, sino que soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana en este avatar físico. Es justamente al contrario.
Entonces, cuando yo empiezo a recordar quién soy, entonces empiezo a vivir desde esta sintonía con el ser, desde esta frecuencia que es con la Wi-Fi del universo, como digo yo, y que realmente entro en esa sintonía, en ese dial, y empiezo ya a tener integrados pues todos mis cuerpos, el físico, el mental, el emocional, el etérico, espiritual. Hay dos más superiores, pero esos 5 es importante en estos momentos ensamblarlos para templar el vehículo, y esto es parte de lo que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, este libro me llevó a entender a través de mi propia historia de vida, a través de mi hija, que fue mi gran maestra de vida. Siempre la tengo que mencionar porque parte de este libro está dedicado justamente a ella, que partió hace año y medio, pero no así cuando se escribió este libro. Y lógicamente esta gran maestra de vida me enseñó a entender que cada uno tiene un proceso y que cada quien realmente todo lo que trae es momento de verlo con otros ojos. Y muchas veces en la vida se presentan pruebas muy duras, pero y ahí es donde realmente se tiene que poner nuestro verdadero potencial. Y claro, porque a lo mejor podemos aprender mucho lo que es en el terreno espiritual, pero en esos momentos de dificultad es realmente donde realmente se ve nuestra espiritualidad. Claro, porque para empezar, ¿qué es la espiritualidad para mí? Yo en este libro hablo de cómo estaba súper enojada con Dios y súper enojada con todo, y yo no creo en las religiones ni nada de esto. Para mí espiritualidad no tiene nada que ver con religión, nada, ¿eh? Cuando yo hablo de espiritualidad, y lo menciono también en el libro, es sentir la realidad de espíritu viviendo, sintiendo adentro, a través y alrededor de ti. Eso es lo que eres. Es la realidad del espíritu se manifiesta a través de ti. Entonces, tu propia historia no se trata de tener conocimientos, sino de entender. A veces me preguntan, ¿y quién es tu maestro? Y yo siempre digo, pues mi maestro fue mi hija. Entonces, ¿y cómo? Normalmente sucede al revés, ¿no? Los padres son los maestros de los hijos, no. Porque realmente cuando tú empiezas a entender que todo lo que te sucede a tu alrededor y los grandes maestros están pasando por tu vida en este gran desfile de forma constante para que tú no acciones de la misma forma, y que todo eso trae un conocimiento, las cosas que aprendes, los libros que estudias, bla, 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 pero entender tu propia historia, entender y rescatar tus aprendizajes es lo que te lleva a conectar con el ser y al siguiente nivel evolutivo como ser humano. Mi hija nació con una discapacidad física, y esto supuso que en un principio los mismos médicos todos decían, ella no va a caminar, ella no va a hacer, ella no va a esto, ella no va a lo otro. O sea, el programa te endoctrina y te da las pautas del libro de lo que es no poder ser. Y entonces yo siempre he dicho que eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente y en tu corazón. Y puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar dónde estás, cambiando lo que pongas en tu mente y en tu corazón. Y efectivamente fue así, porque ella nunca se dejó limitar por estas circunstancias, y ella caminó con muletas, llegó a trabajar 7 años en el TEC de Monterrey, en el área de seguridad, a pesar de todo lo que en un momento dado vivió como adversidades, y voy contando los diferentes procesos en los que vivimos, envueltas en muchas adversidades, y cómo la mente y la actitud que tengas desde tu corazón son sumamente importantes para poder revertir cualquier proceso. Eres creador, y si eres creador y eres ese Dios realmente y te lo empiezas a creer, lo creas y lo manifiestas en tu mundo. Y no solo manifiestas milagros, situaciones, cambias las adversidades por bendiciones, empiezas a ver con otros ojos. Y esto también me llevó a entender para qué estaba yo viviendo desde niña tantas adversidades. O sea, porque hablo justamente de cómo viví el bullying, de cómo fui madre soltera, de muchas circunstancias a lo largo de mi vida. Pero también pienso que todo eso también son pruebas un poquito para ver nuestra fe. Yo pienso que en todas esas adversidades
también donde se pone a prueba realmente si tu espiritualidad o tu fe es todavía más mayor que todas esas pruebas difíciles que te da lo que es la vida. Porque muchas veces te sucede, a lo mejor puedes creer mucho en el universo, espiritualmente, y cuando te surge una situación así, muchas personas cambian totalmente su perspectiva, se vuelven totalmente reacias lo que es a la espiritualidad. Yo creo que es como una forma interior como de venganza a lo que le ha sucedido, como no de venganza, sino de rechazo a lo que le han podido suceder. Entonces realmente es algo contrario a lo que realmente ha estado trabajando durante mucho tiempo. Entonces yo creo que tiene más mérito ser fuerte y seguir creyendo a pesar de todo lo que te pueda ocurrir. Eso es, vamos, es ganar la batalla totalmente. Yo creo que la fe lo que significa es la fuerza espiritual, la fuerza estelar con la que verdaderamente tú puedes caminar por la vida. Entonces, si tú estás conectada, esa fe realmente te reconecta, porque llega un momento, es justamente como me sucedió en una ocasión, ¿no? Donde yo necesitaba una cantidad muy, muy increíble de dinero para meter a mi hija en una cirugía al día siguiente, porque realmente tenía un problema donde la válvula se había tapado, había que entrar a las 6 de la mañana en cirugía, no había tiempo de esperas y yo no tenía los recursos ni las formas de solucionarlo. Entonces llega un momento en que, a pesar de no ser creyente, doblegas y entras en esa conexión donde dices, Dios mío, ayúdame, ¿no? Y ese Dios mío, no estoy hablando de las religiones, ese Dios mío es realmente esa parte intrínseca de confiar en lo divino como algo supremo que verdaderamente tiene el campo infinito de posibilidades para solucionar cualquier tipo de situación. Y digo cualquiera, cualquiera. Y cuando yo me rendí, porque el proceso de rendición es muy importante y es parte también de entender en dónde me pongo. Y esto que dices tú, me pongo en la coraje, en la venganza, en el ego, en el personaje, en el por qué me hace Dios esto, que yo también lo viví en muchas ocasiones en mi vida, o entro en un proceso de redención. Y cuando entras en ese proceso de rendirse, el ser realmente empieza a actuar. ¿Por qué? Porque haces al lado al personaje y le dejas pasar a toda la potencialidad del campo infinito de lo divino. Y efectivamente, cuando eso sucedió, llegó la llamada del ángel terrenal, que me dijo, oye, Neres, sé que estás pasando por esto, ¿cuánto necesitas? Ve con toda confianza, mañana al hospital a las 6 de la mañana tendrás el ingreso en tu cuenta para accionar y poder operar a tu hija. Y no pasó una vez, a los 40 días me volvió a pasar. Y todo eso es parte de entender cómo se producen los milagros en la vida, ¿no, corazón? Que esto es muy importante. Cuando tú tienes esa fuerza espiritual, esa fuerza estelar, sabes que el universo puede siempre confabular a tu favor y en cuestión de segundos voltear cualquier cosa. Pero tienes que sacar al personaje, tienes que sacar a la mente y tienes que entrar en todo un proceso. Y eso es parte, una de las muchas cosas que voy contando en este libro, de todas esas vivencias, de todas esas adversidades que nos tocó pasar y cómo realmente nunca perdimos esa fuerza espiritual, esa fe que realmente nos dio la confianza justamente de voltearlo todo y que a la vez fue realmente sacando todo ese potencial a la luz. Y eso realmente me ha hecho entender muchas cosas para este camino. La verdad es que ha sido una experiencia bastante dura, la verdad, y bueno, es de admiración de verte tan bien. Y Gracias. bueno, esto que pueda servir de ejemplo para muchas personas que puedan estar pasando por tu mismo proceso, porque realmente muchas mujeres o bueno, padres también que hayan podido perder un hijo o una hija, pues siempre viven con el tema del dolor y a lo mejor si pasan toda la vida con esa pena, con esa tristeza, no lo olvidan nunca. Es decir, esa persona, cuando pasa mucho tiempo, lógicamente
se va diluyendo ese dolor, ese sufrimiento, pero teniendo lo que es una buena actitud y una buena fuerza mental a través de la espiritualidad, por ejemplo, te puede ayudar muchísimo para superar todo este tipo de procesos, porque si simplemente nos basamos que tenemos nada más que esta vida terrenal y ya no hay nada más, pues tú dime la sensación que te tiene que causar de decir, es que no hay nada más. Entonces, claro, eso causa todavía más sufrimiento y más dolor. Pero si realmente crees, ya no es cuestión de, bueno, vamos a ver, si es cuestión de tener una fe, lógicamente. Si consideras que la espiritualidad forma parte de tu vida y lo vas empleando, cuando pasas por un proceso, por ejemplo, de una pérdida, lo llevarás de otra forma distinta y diferente, lógicamente. Hay personas que, como dices, están siempre en el tema del victimismo. Bueno, no vamos a poner que una persona que ha perdido un familiar que esté en plan víctima, es decir, cada uno reacciona también según su conciencia y también el proceso que esté, lógicamente. Pero sí que es verdad que hay momentos que hay personas que en este mundo, quitando ya que pasen por un proceso muy difícil o arduo lo que es en su vida, muchas veces yo pienso en otros temas, en otros ámbitos que pueda ser, lo que es una actitud de victimismo, puede ser una llamada de atención a la gente que hay alrededor, lógicamente, porque hay tanta falta de amor en este mundo, hay tanta falta de reconocernos los unos a los otros. Entonces, claro, la gente al fin y al cabo se activa lo que es ese niño o esa niña interior que no ha sido a lo mejor cuidada, pues salta a la luz en esos momentos difíciles. Y entonces, claro, a lo mejor tienen actitudes con el resto del mundo para llamar lo que es la atención. Pero al final lo que es la espiritualidad realmente lo que es el amor, lógicamente, que es basado lo que es en tu libro, que es totalmente basado en lo que es en el amor de la espiritualidad, lógicamente. Excelente punto tocas, porque esto que comentas es relevante. Obviamente, cada uno de nosotros vive, por ejemplo, la vida o la muerte según su propia conciencia, según su propio nivel y según sus propias creencias. Y lógicamente esto también tiene mucho que ver con los duelos, con el sentido de lo que es la vida y la existencia. La muerte tiene que ver con entender qué eres en verdad. Porque como te dije hace un momento, si tú crees que eres este vehículo físico y que cuando desaparece este vehículo físico ya no te queda nada y que realmente tú no puedes conectar con tus seres queridos nunca porque han partido y porque como ya no los puedes tocar, ver, apapachar o realmente pues ya no forman parte de ti y entonces ya no ves y entonces ya no lo sientes, entonces ya se produce esta desconexión. Y esto no es más que el gran problema que tenemos como humanidad que sobrepasar, que es el apego, ¿no? Entender que todo, lo que vemos, tocamos, lo que sentimos, eso es parte de, y entender el programa muerte que nos tiene tan condicionados, ¿eh? La vida, la muerte, y todos estos programas. La verdad es que entender que somos existencia eterna, que como almas estamos siempre vivos y que esto es parte de un tiempo, un proceso que puede llevar más o menos tiempo, más o menos años en este tiempo terrestre y lineal, pero que no es el tiempo real, es empezar a pensar desde algo que tú has dicho antes, desde otro nivel de conciencia, porque justamente la conciencia te hace entender desde una visión más elevada que somos mucho más de lo que vemos físicamente con estos ojos. Entonces, puedes empezar a comprender que toda alma que encarna tiene un propósito, tiene una finalidad, y que lógicamente parte de recordar quiénes somos es empezar a ver todo con otra visión distinta, donde nos liberemos de todo esto material que empiece a cambiar nuestra perspectiva y empiece a ayudarnos el sintonizar con el ser divino. Cuando empiezas a sintonizar con el ser, que esto es mucho de lo que vendrá en este segundo libro, justamente a través de mi propia experiencia, porque yo no puedo hablar de lo que no conozco, de lo que no vivo, no siento si realmente
creo que es lo importante. Y creo que muchas personas se pueden sentir identificadas, porque el dolor es parte de la vida, ¿eh? Y el dolor nos enseña y nos lleva a aprender qué hacer y qué no hacer. Si yo toco una estufa, desde chiquita el niño toca la estufa y ese dolor le produce, ay, ahí ya no vuelvo a tocar, ¿ok? Entonces el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. Y ahí es donde entra el viejo programa del papel de víctima. Que yo no digo que no te duela, ¿eh? Una pérdida, y puede ser de cualquier tipo, no solo de un hijo, un familiar, un trabajo, un duelo, una pareja, ¿eh? Que Todos son realmente, pérdidas. ¿Eh? ya, pero es que realmente sí que es verdad, una cosa es que sufras por cosas que a lo mejor no tienen, pero yo por lo menos entiendo que si se muere una persona te pueda causar dolor interior porque es decir, hay una unión con esa persona y Definitivo. aparte realmente se produce un dolor porque hay una pérdida ya no solamente emocional, sino porque esa persona ya deja de, se pierde totalmente ese vínculo que puedas tener con esa persona, lo que es en tu día a día. Entonces, claro, eso también mentalmente, yo pienso que las personas, los cambios, la verdad, siempre cuestan trabajo, siempre los cambios a las personas les cuesta ese proceso de inicio. Después cuando ya está en el cambio, a lo mejor ya van en sintonía. Pero es verdad que cuando una persona muy querida, un familiar, fallece, es inevitable. Entonces ahí ya no considero yo que estés en un papel de víctima, sino que a lo mejor pues llevas un proceso que a lo mejor distinto a otras personas, lógicamente, pero estás pasando un duelo que tienes que superar, lógicamente. Claro. Una cosa que vayas de víctima, pues en otros temas, que a lo mejor que ya considero yo ahí en ese momento, no sabría ahora mismo poner un ejemplo, eh, no sé, que hay gente que a lo mejor va siempre en plan víctima, quejándose de quejica, en lugar de a lo mejor de actuar en su vida, por ejemplo, eso para mí sería ir en plan víctima. Pero realmente cuando hay una pérdida, pues ahí yo pienso que también es doloroso, porque realmente te duele el alma cuando fallece alguien. Entonces realmente lo que es el proceso, lo que es de la vida y la muerte, yo pienso que lo tenemos siempre en concepto como dos formas separadas, pero no están separadas, porque como tú bien has dicho, todo es lineal y no existe lo que es ese proceso. Igual como venimos preparados para nacer en este mundo, también estamos preparados a nivel de alma para irnos de este mundo. Lo único que pasa es que no conectamos con esa parte. Entonces, claro, sí que es verdad que la parte material, cuando la tienes que dejar, pues tienes que pasar por un proceso, porque las personas lo que más temen es el dolor cuando tienes que partir al otro lugar. Entonces, pues claro, es un proceso un poquito, a lo mejor unas personas pueden llevarlo muy duro, porque a lo mejor puede ser kármico, porque, bueno, este tema a lo mejor un poquito duro hablarlo, pero a lo mejor todos estos procesos de duelo de muerte, dependiendo de qué tipo de personas, puede ser a lo mejor procesos kármicos, a lo mejor pueden ser procesos más duros, otros más leves, cuando tienen que partir al otro lado, pero realmente al final vamos al lugar donde hemos venido, a la fuente. Yo siempre digo que volvemos a la fuente de donde procedemos. Que realmente conectar con esa energía universal, con esa energía tan potente que es todo amor, pues cuesta también trabajo, la verdad, conectar. En ese proceso estamos todos, en conectar, y la vida nos va poniendo lo que son esas pruebas para ver dónde está nuestra lealtad, nuestra fe totalmente, y realmente seguramente también para despertar, porque como tú bien has dicho, hay procesos muy duros que hay personas que les ha pasado, que a lo mejor llevan una vida totalmente mundana y a lo mejor interiormente saben que tienen que hacer algo, pero no se atreven, y a lo mejor la vida le da un parón, o le hace, o la muerte de un familiar o alguna cosa que le hace despertar totalmente y hacen un giro total lo que es en su vida, muchas personas. Pero claro, es un tema, pues eso, que cada uno tendrá su propia experiencia, lógicamente. Claro, definitivamente, pero hay un proceso que tiene que ver con el duelo, que finalmente es lo que te acabo de decir. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Entonces,
Si yo decido estarme clavando constantemente una astilla y, ay, no, es horrible, no puedo seguir mi vida, esto ya es entrar en un sufrimiento que nada tiene que ver con el dolor de un duelo. El dolor te va a causar, porque finalmente el duelo, la pérdida, se tiene que procesar, y esto es parte de entender. Pero si tú empiezas a ver el programa y la muerte con unos ojos diferentes, también te encontrarás con visiones diferentes. Entonces, el camino justamente es entender que todo lo que sucede en tu vida, toda adversidad, al final trae bendiciones escondidas. Y eso es parte justamente de entender que todo tiene un propósito, ¿sí? Que todo tiene un para qué en este tiempo y espacio, que no es lineal más que en este pasado, presente y futuro que conocemos, pero que es esférico en el universo, porque no existe ni el pasado ni el futuro existe únicamente este momento. Entonces, muchísimas veces pasamos tanto tiempo elucubrando en el pasado, en lo que nos sucedió, en lo que pudiera haber sido y no fue, en lo que hubiera sido de otra manera, en lo que hubiera hecho, en lo que hubiera no sé qué. Y entonces este hubiera realmente te convierte en un esclavo de algo que ni siquiera puedes controlar. Yo siempre digo, el hubiera es el tiempo pluscuampendejo del verbo ni modo, porque es que nunca va a ser, deja de darle vueltas. Entonces, este enroscamiento con el que entra la mente es un bucle donde al final tú mismo te estás clavando aguijones constantemente. Entonces, ahí es donde realmente te tienes que dar cuenta que esto no te va a permitir evolucionar, ¿eh? Entonces, vivir en conexión, vivir en sintonía con el ser, es parte de recordar quién soy en verdad. Y eso, igual que yo lo soy, tú también lo eres y también cualquier alma que haya partido, ¿eh? Soy un ser divino encarnado. Entonces, lógicamente, cada uno de nosotros también tiene, como acabas de decir, todos los potenciales para librar cualquier tipo de batalla, entre comillas, en este plano, porque trajimos todos los recursos, todas las capacidades. ¿De qué se trata? De recordar, justamente de habilitarlos, porque normalmente son tantas doctrinas, programas, entrenamientos, formas, pensamientos, creencias limitantes que traemos cargando en el equipaje que no nos permiten expresar nuestra verdad, conocer nuestra maestría, conocer nuestro propósito, no nos permite recordar quién soy, qué hago aquí y para qué estoy en este plano. Y esas son las preguntas claves que cada ser humano se tiene que plantear en el momento en que empieza a despertar. ¿Quién soy realmente? ¿Soy este pedazo de carne con ojos nada más? ¿O realmente soy mucho más? Y si soy mucho más, ¿quién soy entonces? Entonces, ahí empieza el juego donde preguntas correctas empiezan a llegar las respuestas correctas. ¿Qué hago aquí? ¿Para qué vine? ¿Para qué tuve que vivir todo lo que me está tocando vivir? ¿Es nada más venir a sufrir? ¿O es nada más venir a padecer? ¿O todo esto tenía un para qué? Pero una pregunta, Nieves. ¿Crees realmente que todos quieren despertar? No. Porque hay personas que a lo mejor están muy cómodas. No van a lograr, y no lo van a lograr. No, el despertar no creo que es para todos. ¿Está disponible para todos? Sí, está disponible para todos. Pero no todo el mundo está queriendo hacer el trabajo de despertar de conciencia. Y fíjate bien que yo hago mucho hincapié en esta conciencia, porque esa S que la mayoría de la gente no pronuncia, para mí es vital. Ese espíritu fluyendo adentro, a través y alrededor de ti. Ese espíritu realmente manifestado, es el ser que se manifiesta a través de ti. Y la mayoría de la gente se queda en la conciencia, en lo bueno o malo, alegre y triste, riqueza, pobreza, y eso es la forma dual de ver el mundo a través de la mente. Entonces, no todo el mundo quiere despertar, ni siquiera saben lo que es la conciencia. Es bien interesante ese tema. Pero creo que el ser humano es lo suficientemente inteligente
para saber que venimos a algo más. Una cosa es que uno quiera darse cuenta de eso o quiera, porque claro, el querer despertar implica muchas cosas, implica muchos cambios en uno mismo, y a lo mejor hay personas que, como bien dice, a lo mejor su mente pues prefiere no complicarse mucho lo que es la vida, que al fin y al cabo a lo mejor así te estás complicándote más aún. Pero está bien, o sea, a ver, hay algo que hay que entender, Susana, de forma muy importante. Cada alma tiene su propio proceso. No todo el mundo va a despertar, no todo el mundo va a despertar. No todo el mundo quiere pasar a la quinta dimensión, no todo el mundo quiere pasar a la quinta dimensión. No todo el mundo ha venido para hacer ese proceso evolutivo, no todo el mundo ha venido para hacer ese proceso evolutivo. O sea, si lo vemos esto como el gran planeta escuela, digamos que cada uno de nosotros, cada alma, ha venido para aprender y experimentar y pasar determinados procesos y elegir determinadas carreras, si tú quieres. Unos van a hacer el proceso de despertar de conciencia completo y evolutivo y pasar a la quinta dimensión, y para eso estamos todos dispuestos, nosotros los que estamos en esas semillas desiertas, a trabajar con nosotros mismos, a hacer este trabajo, a quitar los viejos programas, los viejos paradigmas, las viejas vestiduras que traímos cargando, no como le llamo yo, es decir, a blanquear y a poner en estado neutro todos nuestros cuerpos, el físico, el mental, el emocional, el etérico y el espiritual, para llegar a ese estado neutro, ese estado alcalino, ese estado de centro, de equilibrio, que trae la templanza en sí de todos tus cuerpos. Entonces, unos estamos haciendo todo un trabajo, otros no. Otros todo esto dicen, pues están locas, ¿eh? Seguramente has oído esto que te han dicho muchas veces, estás loca. Yo llevo 30 años oyendo el cuento de mi locura, ¿eh? Y Sí, bueno. sí, suele pasar, pero bueno, cada uno que tenga su propia perspectiva y ya está. Pero Si con está el bien, ejemplo también se como tú aprende. dices. Si ellos ven que te encuentras bien, reaccionas bien, ellos, los demás lo verán. Es decir, Exacto. todo A lo eso largo lo de mi verán. vida, ese es el proceso. O sea, cuando la gente verdaderamente, yo ya no trato de convencer a nadie, ya pasé todas esas etapas de querer ayudar a los demás, de querer convencer. Hombre, el que busca ayuda, yo como terapeuta, ahí estoy, en mis cursos, en sanación, siempre voy a estar disponible. Pero durante un tiempo, cuando llevaba yo en este tiempo, quería llevarme a todo el mundo en este proceso y que todo el mundo despertara y que todo el mundo aprendiera y que todo el mundo... No, yo doy, si a alguien le hace sentido, pues ahí está. Pero finalmente, lo que mejor resultado da, y se lo recomiendo a cualquier alma que esté en este proceso, es sé la luz que quieres ver en el mundo. Y esparce tu luz por donde quiera que vayas. La luz es amor. Entonces, cuando tú realmente, esto no se puede negar, esto es realmente entender que a pesar de todas mis adversidades, a pesar de todo, estoy viva y sigo honrando la vida, porque a eso vine, a experimentar mi propia vida, ¿eh? No vine a experimentar la vida de mi hija. Y esto es bien importante, porque a veces voy a algunos sitios y de pronto dicen, pero yo te veo muy bien, ¿y por qué iba yo a estar mal? ¿Eh? Porque no, pero es que yo conozco gente que pierde un hijo y, mi vida ya se acabó. No, entonces te estás deshonrando, porque tú no viniste a ser nada más mamá de fulanito o de perenganito. Viniste a honrar una vida que es la tuya, tu existencia en este plano. Entonces, honrarte a ti mismo, vivir en conciencia, representa vivir en presencia totalmente en tu vida. Y esto es bien importante, entenderlo. Precioso. Y es así. Es que lo has dicho tal cual es realmente. Y me parece fenomenal lo que estás diciendo, porque es que es la realidad. Vienes a vivir tu propia vida, tu propia existencia, y eso es fundamental, que lo principal es tu ser interior. Amarte. Amarte incondicionalmente primero tú, no de una forma egoísta, que siempre nos han enseñado a sentir culpabilidad
por mirarnos a uno mismo o a una misma. Es decir, eso no es malo, vamos, siempre y cuando no vayas a hacer daño a otras personas. Pero mirar por uno mismo, eso es lo principal. Si tú no te amas, no puedes amar a los demás. Claro. Y bueno, no sé lo que querrán opinar, lo que son los demás que están viendo lo que es el directo, si quieren preguntar alguna cosita a Nieves. Y bueno, Nieves, coméntanos un poquito si estás haciendo otro libro o coméntanos un poquito de tus cursos. Sí, estoy trabajando en otro libro, que espero acabar pronto, pero todo tiene su tiempo y sus procesos, y realmente es un libro que ha estado en stand-by, que he necesitado mi tiempo para vivir también mi propio proceso, ¿no? Entonces, está en camino, ahora sí que en ese proceso, pero mientras, algo que he estado haciendo durante todo este proceso es trabajar mucho conmigo en este reinventarme, porque lógicamente parte de entender en este cambio que tú decías, en este duelo, es justamente, pues bueno, mi gran motivo, mi ancla, mi muchas situaciones, porque finalmente durante 35 años que vivió mi hija, lógicamente, el vivir todas sus discapacidades, tener que estar cerca. Imagínate si realmente estábamos unidas, pues por supuesto que sí. Entonces, lógicamente es volver a empezar de cero, reinventarme a mí mismo, aprenderme a ocuparme nada más de mí, ¿eh? Esto ha sido todo un trabajo interno muy, muy intenso y muy arduo realmente en este proceso. He viajado mucho, he hecho mucho trabajo personal y he estado llevando esta energía que además desde Francia, desde el año pasado, se me pidió en canalización con María Magdalena llevar las aguas de Francia desde el amor incondicional, desde la Gruta de María Magdalena, y realmente recibí el mensaje de llevarlas hasta el fin del mundo, y he estado viajando de forma constante, anclando y llevando esta energía del amor incondicional que te lleva a sintonizar con el ser en parte fundamental. He ido hasta el fin del mundo, hasta Ushuaia, hasta la última población del mundo en Argentina, en Uruguay, en Costa Rica, en México, en diferentes poblaciones. He estado haciendo muchísimo trabajo y ahora en septiembre, octubre voy a España, Entonces es parte de lo que Genial. estamos. ¿Que vas a Madrid o a Barcelona? Voy a estar en Madrid, voy a estar en Barcelona, también voy a los dos lugares, y tengo planes de hacer algunas activaciones por allá también. Ahorita ya ando moviéndome, espacios, lugares para hacer algo en Madrid y ver si en alguna otra parte también hago algunas activaciones. Aquí en México el día 30 de julio, vía online, porque puede participar desde cualquier parte del mundo. Haré todo un proceso de integración en este proceso de ascensión, donde yo trabajo con todo lo que es la sanación cuántica, trabajo con todos los cuerpos, en todos los campos, como tú conoces, y hay que desasolvar los canales y activar que todos los cuerpos empiecen a ensamblar para que realmente fluyan, realmente todo lo que es el Merkaba, el cuerpo merkábico, se empiece a activar y toda la energía empiece a fluir de otra manera. Vamos a trabajar también con esta armonización, con este anclaje, y vamos a integrar el sagrado femenino y masculino, porque la energía femenina que está ingresando en estos momentos está pidiendo que se desaloje todos los viejos programas que ya no funcionan y que se integre con un sagrado masculino que funcione, obviamente, desde un nivel de conciencia diferente. Pero esto empieza por dentro, no es pedir que los masculinos cambien si yo estoy accionando, como la mayoría de las mujeres, en la razón, en quererme pelear con todos los machos del planeta, porque realmente las mujeres ahora quieren ser más machos que los machos, porque no tienen integrados su sagrado femenino y masculino, su consciente e inconsciente. Estamos pasando de la inteligencia a la conciencia, de la razón al corazón, y tenemos que integrar e ensamblar todo esto dentro de nuestros cuerpos. Eso es parte de lo que voy a hacer en este taller del día 30,
y muy buena parte de lo que voy a hacer en el proceso de sanación y sintonía con el ser que quiero hacer en Madrid, por lo menos. Genial, me parece súper interesante. Espero que muchas personas que estén viendo este vídeo le pueda facilitar lo que es estos talleres y todo eso, porque le va a venir estupendamente. Y bueno, estoy mirando a ver si alguien ha hecho alguna pregunta. No sé si los que estáis aquí presentes, voy a mirar a ver si tengo... No tengo aquí ninguna pregunta. Si queréis preguntar o alguna cosita, lo que es a Nieves, a ver, de momento no tengo ningún comentario. Pues nada, Nieves, me parece súper interesante todo lo que estás comentando, me parece genial. Pienso que eres una persona maravillosa. Gracias. Me encanta haber compartido este directo contigo y bueno, y es un placer que estés aquí en este canal y que puedas compartir toda esta sabiduría que tú tienes en tu interior, tu experiencia, y me parece fabuloso todo lo que estás transmitiendo en estos momentos. Por otro lado, mira, una cosa que me había venido antes, que no te lo había comentado, que también es que bueno, vamos a estar un poquito más de tiempo para no cansar mucho a la audiencia. Un tema que también me ha venido cuando estábamos hablando, el tema de las despedidas, cuando se producen lo que son los duelos, que es un tema que nos marca mucho lo que es a las personas y no nos damos cuenta que el tipo de despedida que hayamos tenido con seres queridos cuando han partido, eso nos va a ir marcando lo que hay en el resto de nuestra vida en muchas situaciones, porque realmente hay personas que no saben despedirse o por circunstancias de la vida, por ejemplo cuando sucedió el tema del COVID, por ejemplo, que fue una desgracia, pues muchas personas no pudieron despedirse lo que son de sus familiares. Entonces, claro, todo ese tipo de procesos tan profundos, que es verdad que cada uno lo tiene que vivir desde una perspectiva distinta, tanto la persona que sufre lo que es la muerte y vive esa soledad, y la persona, el familiar que no puede estar con esa persona, ¿no? Pero realmente esas despedidas que no puedes despedirte de tus familiares, eso te marca lo que es en tu vida espiritualmente, es decir, hay un trabajo hay que hacer, porque después se va marcando en tu día a día, en las despedidas se transforman con el mismo dolor o se transmiten de la misma manera, es decir, no terminas de hacer una despedida lo que es real de las personas que pueden haber en tu entorno, es decir, por ejemplo, vamos a suponer de una amistad que a lo mejor se va de viaje, eso se transmite también un poquito lo que es se refleja esas despedidas no resueltas, después se reflejan en tu vida diaria, porque realmente la vida también te da lo que es la oportunidad de hacer la sanación. Claro, parte fundamental de lo que estás mencionando, que es en todas nuestras vidas, todo tiene que tener un cierre de ciclo amoroso, que realmente eso te va a permitir vivir y sentir la paz en tu interno, porque cualquier cosa que tú realmente, si te vas a hacer un trabajo de mala manera, no estás cerrando el ciclo amorosamente y armoniosamente. El que se queda sin paz, sin tranquilidad, pensando en un montón de cosas y entra la loca de la casa a todo lo que da, realmente es a ti. ¿Por qué? Porque tú sabes que no hiciste bien las cosas. Y esto es justamente el llamado de la conciencia, ¿no? O sea, ¿cómo está tu conciencia? Esto que decimos tantas veces, ¿no? ¿Está limpia o realmente caminas tú mismo con tus pies sucios por encima de ti? Ahí es donde entra realmente cómo estás trabajando todos los ciclos de tu vida. Desde el amor, desde el perdón, desde la comprensión, desde la compasión a ti mismo, o realmente te fustigas diciendo, no me puedo despedir y entonces mi vida, ahí es parte también del endoctrinamiento. Si yo soy una existencia eterna, no necesito la fisicalidad siempre para despedirme de los seres queridos. Cuando yo trabajo en el campo cuántico, puedo trabajar absolutamente con cualquier experiencia, con cualquier persona, con cualquier ser que haya partido inclusive, puedo despedirme de ellos. ¿Por qué? Porque soy existencia eterna, soy una alma infinita, soy un ser infinito y somos uno. Entonces, la parte mental, que era lo que te digo, me dice que si no me despido de esto porque lo vea, lo siente, le dé el abrazo, entonces no fue.
Entonces no lo pude hacer. Entonces no hice bien las cosas. Esto no forma más que parte del endoctrinamiento que traemos mental, de viejos programas, de viejos dogmas. Sin embargo, todos y cada uno pueden hacer estas despedidas y pueden hacer este trabajo. Y a veces necesitas un poco de ayuda y ahí es donde entra el poder trabajar en esta sanación. Pero lo que te tienes que dar cuenta, más allá en este sentido, es en toda tu vida, cómo cierras tus ciclos. ¿Sales corriendo? ¿Huyes? ¿Enojadamente? Porque desde ahí no estás viviendo en conciencia. Y entonces, lección no aprendida es lección repetida. Que se te va a volver a presentar para que vuelvas otra vez a entender el para qué vives esa circunstancia. Esto es una gran obra de teatro. Y tú viniste a experimentar y a rescatar aprendizajes de diferentes formas. Cada uno de los personajes está jugando diferentes roles que tú les diste. Cuando tú entiendes el para qué vino ese personaje y cuál es el regalo que te trae detrás de esa adversidad, qué bendición trae a tu vida, y tú dices, oh my God, ya la vi, ya aprendí que nadie me rechaza, que nadie me abandona, oh my God, ya lo entendí, que todo es parte de este gran juego y que nos vamos a encontrar en otros planos, en otras dimensiones, de regreso en casa, en la fuente. Entonces salgo del programa original, que está funcionando aquí en la Matrix y que realmente me tiene encadenada, limitada. ¿Por qué? Porque yo me reconozco como ese ser divino y te reconozco como ese ser divino. Entonces ahí es donde el juego empieza a cambiar, porque eso es lo que somos, seres divinos viviendo experiencias humanas. Estas almas, nuestras almas, a través de los diferentes personajes, están experienciando, teniendo experiencias, que a eso vinimos. ¿Para qué? Para rescatar aprendizajes y recordar, es decir, recordis, volver a la música interna del corazón, quién eres en verdad. Volver a escuchar eso. Cuando cierras amorosamente, sanas, perdonas, liberas, no te fustigas, no vives en la culpa, no vives en el tormento, que puede ser el mayor tormento que puede vivir un ser humano, es quedarse clavado en ese sufrimiento constante, en ese bucle. Y no pude hacer las cosas, y hay que entender que todo lo que hiciste fue lo mejor que pudiste haber hecho en esas circunstancias. Porque hay que entender algo, de lo perfecto que eres tú, del Dios divino que eres tú, solo nace lo perfecto. Entonces, todo lo que sucede es perfecto, y la perfección está fluyendo a través de ti también. Entonces, deja de fustigarte. Me gustaría leerte en ese sentido también. Hay una canalización en mi libro que para mí es realmente muy importante, y quizá a la gente le pueda ayudar. No necesitas saber todo, no necesitas entender todo, no necesitas ocuparte y preocuparte por todo. Solo necesitas saber que por ti está fluyendo el todo, que eres uno con el todo y que el todo, la fuente infinita, crea siempre lo mejor para ti. Confía y permite al todo fluir en ti y contigo. Ten fe, con amor es todo. Maravilloso, es precioso, me encanta. Pues me ha encantado lo que es este directo contigo, Nieves. Ha sido una experiencia maravillosa, te lo digo con el corazón. Eres una mujer estupenda. Y bueno, pues nada, que sepas que aquí en España tienes una amiga. Cuando vengas a España, si quieres nos podemos encontrar. Será un placer. Pues te mando 1.000.000 de besos, un abrazo, y no sé si quieres decir alguna cosita o algo. A la gente yo parece ser que le está gustando bastante lo que es el directo y me ha parecido súper interesante todo y vamos, muchísimas gracias por compartir. Seguro que a todo el mundo que está aquí presente le ha gustado. Y pues nada, pues nos vamos a ir despidiendo, porque si no, si nos vamos alargando, nos vamos a tirar aquí muchísimo tiempo. Pues nada, Nieves, te mando un besito desde España. Gracias.
Y bendiciones infinitas para todos. Ha sido un placer compartir contigo y con toda tu audiencia. Siempre a tu disposición. Y seguro que nos vamos a Igualmente. ver pronto. Muchísimas gracias, Nieves. Bueno, pues nos despedimos de las personas que estén aquí en presentes y 1 millón de besos para todos también. Chao, nos Gracias. vemos. Venga, Chao. hasta luego.